Buenos días, mis hermanos de la Iglesia Cristiana Unida, aquí en Chicago, en nuestra congregación, los que estamos aquí presentes y aquellos que nos están viendo a través de la red social. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja. Que el Espíritu Santo de Dios hoy esté moviéndose en medio de nosotros. Vamos a leer el Salmo 95, un poco antes de empezar a adorarlo, a alabarlo. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Entonces vamos a adorarlo, vamos a alabar al Señor con el primer cántico, con la primera alabanza. Escondida está mi vida. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por permitir estar aquí, Señor, todavía en un día más en nuestra vida, con un plan, con un propósito que tienes para nuestras vidas, Señor. Sabemos que el diablo no tiene potestad sobre nosotros si hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Nuestra vida está escondida en ti, Padre eterno, como dice esta alabanza, Señor. Y gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por este día. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Y gracias por estas alabanzas, estos cánticos, Señor, y que sean grato olor delante de tu presencia, Señor. Quédate con nosotros, Espíritu de Dios, muévete hoy aquí en nuestra congregación y en los hogares de aquellos que nos están viendo. Y gracias por todo, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir adorando, alabando al Señor. Tu nombre levantaré.
Gloria a Dios. Así sea. Vamos a seguir adorando y alabando al Señor. Satúrame, Señor. Ven, Señor Dios mío, que tu Espíritu Santo se mueva hoy, Padre Santo, en medio de nosotros, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, Padre eterno, por medio de tu palabra, Señor. Toma el control de todo lo que vamos a realizar hoy, Señor, porque es para tu gloria, para tu honra, para exaltar el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de Dios, háblanos, Señor, háblanos hoy en este día, Señor, y satúranos cada día. Que cada día nos llenemos más del Espíritu de Dios constantemente en la comunión con el Padre, en la comunión con el Hijo, en la palabra, en el ayuno, en todo lo que tenga que ver contigo, Padre Celestial. Y gracias, Dios, por este día que nos has dado, Señor. Gracias por aquellos que están aquí, aquellos que no pudieron asistir y están en sus hogares, Señor. Que la bendición, oh Padre Santo, con esta palabra sea para todos. Y gracias Dios por poder compartir la bendición de tu palabra. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar o a entonar el himno para recoger la ofrenda. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Padre eterno, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú eres nuestro proveedor, nuestro ayudador, Señor. Gracias por las dádivas, por las bendiciones de esta semana, Señor. Y hemos apartado para traer al alfolí, Señor, para traer a tu altar, Señor, de lo que tú nos diste, Señor. Que pueda servir para tu obra, para que se siga expandiendo, Señor, para que el reino de Dios siga adelante. Y gracias, Dios, por los que pudieron dar. Gracias, Dios, por aquellos que también no pudieron dar, Señor. Dale bendición, Señor, para que sigan bendiciendo, Señor mío. Multiplica, Señor, los dineros de esta congregación para que sea para tu gloria y para tu honra. Gracias por todo en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. No se olvide que para el frío hay cafecito hoy también, ¿no? Pero van a tener que traer aunque sea pancito, por favor, para compartir un poquito con ese pan. Yo les doy el café, pero ustedes tienen que traer algo también, ¿no? Tiene que ser recíproco. Amén. Vamos a leer el pasaje bíblico primero, ahorita oramos. La cita bíblica está en Juan, capítulo 3, versículo 1 al 15. La pregunta esta mañana sería: ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Vamos a leer el pasaje bíblico que el Señor trae en esta mañana para poderlos poner, para poder que el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. La palabra del Señor dice así en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 15. La palabra de Dios dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús nuevamente: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre eterno celestial, estamos aquí, Señor, como cada semana, para escuchar el mensaje que tú traes a tu grey y a tu pueblo, Señor. Muchos quizás estamos cargados, muchos quizás estamos turbados, Señor, y tú traes a través de tu Santo Espíritu, Señor, esta palabra de exhortación, esta palabra de esperanza, esta palabra de alivio, Señor. Y que, oh Padre Santo, tu siervo hoy hable a través de tu Espíritu, que tome él el control de mi vida, de mi mente, de lo que hable, Señor, de cada accionar, que estas palabras fluyan dentro de mí como ríos de agua viva, para exponer tu palabra de una forma adecuada, Señor. Gracias, Padre eterno celestial, porque tú eres grande y maravilloso y misericordioso. Tú quieres que lleguemos al arrepentimiento, que nos rindamos a tus pies, oh Padre eterno celestial. Y gracias, Dios, que este servicio sea exaltado tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La pregunta nuevamente: ¿has nacido de nuevo? Son pasajes que quizás usted dice:
eso lo escuché hace 2 años o quizás lo escuché hace 3 años, pero acuérdese que más que ahora se hace más evidente porque por medio de la red social hay gente nueva, pero también déjeme decirle, he escuchado muchos testimonios de pastores y creyentes, entre comillas, que decían ser creyentes, valga la redundancia, y en realidad no lo eran. Hoy nos va a hablar Cristo Jesús a través de este mensaje con un diálogo que tuvo con Nicodemo, que quizás muchos de los que nos están viendo, quizás muchos de los que estamos aquí, todavía no hemos nacido de nuevo. Y hay ciertas preguntas, ciertos interrogantes, ciertas cosas que debemos de nosotros tener en cuenta verdaderamente si estamos andando como el Señor desea o no. Y vuelvo y le digo que esta sea una hermosa oportunidad este domingo, que es para el Señor, para que miremos verdaderamente qué debemos de hacer, si estamos por el camino, por las sendas adecuadas, o debemos nuevamente volver a mirar a Cristo Jesús para que Él nos ayude por medio de su Santo Espíritu a que nuestras vidas sean transformadas y sean cambiadas y sean renovadas. Porque finalmente ese es el mensaje de la palabra de Dios, no el mensaje que escuchamos por ahí cotidiano de superación, de emoción, de caídas. Eso no es lo que describe la palabra de Dios. El Señor quiere renovar su corazón, mi corazón, su mente tiene que ser transformada, mi mente tiene que ser renovada. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios hoy. ¿Has nacido de nuevo? Llamado también conversión, compromiso, arrepentimiento, ser salvo. Pero, ¿Cristo vive en tu corazón? ¿Usted tiene la certeza y la seguridad que Cristo vive en su corazón? Y no es para que dude de su salvación, no. Es una pregunta, ¿en realidad Cristo vive en tu corazón? Otra pregunta, ¿lo sabes? Mucha gente ha meditado largo tiempo sobre la religión y la cristiandad y aún así jamás ha hecho un compromiso. ¿Estás comprometido con Cristo Jesús? ¿Tienes un compromiso con Cristo Jesús? Siempre lo he manifestado, el compromiso no es con el líder, el compromiso es con Cristo Jesús. Tú puedes asistir a la iglesia, pero quizás sigas buscando. Hay un vacío en tu corazón y algo dentro de ti que te dice que no está realmente bien con Dios. Hay algo en esta mañana que te está perturbando, hay algo que te está incomodando en esta mañana dentro de tu corazón. Hay algo que tienes que quitar, que arrancar. Porque finalmente cuando Cristo Jesús predicaba, si usted ve al principio, Cristo Jesús en la predicación dice que había multitudes. Pero a medida que Cristo Jesús fue exhortando, a medida que Cristo Jesús fue llegando a la raíz del problema, si usted ve, ya fueron pocos los seguidores de Cristo Jesús. Al principio lo seguían, ¿por qué? Porque había pan, porque había pescado, porque había alimento, y dijeron, esto está bueno. Como dice la canción por ahí, comiendo, durmiendo y no haciendo más nada, porque aquí está el que nos multiplica el pan y los peces. O sea, ¿para qué trabajamos? Pero cuando ya Cristo Jesús dijo, ok, esto me buscan es por el alimento físico, pero no por lo espiritual, entonces ahorita sí vamos a predicar palabra. Entonces siempre Cristo ha predicado radicalmente, y hoy lo vamos a ver con Nicodemo. Él va a la raíz del problema, que ¿dónde está la raíz de nuestro problema? En el corazón. Por eso dice que no haya raíz de amargura, ¿dónde? Dentro de nuestro corazón. Que la abundancia de nuestros labios, ¿de dónde sale? Dentro de nuestro corazón. O sea, ahí emana la vida y ahí es donde radica el problema muchas veces de cada uno de nosotros. Que no dejamos que el Espíritu Santo obre. ¿Por qué? Porque hay algo ahí donde habita ¿quién? El Espíritu de Dios. Todos hablan del cielo sin haber estado allí. Esta frase de un antiguo cántico espiritual describe con mucha precisión a muchos en la iglesia. Todos hablan del cielo sin haber estado allí. Se identifican con Cristo por fuera, pero por dentro nunca se han convertido genuinamente. Señor lo dijo, de labios hacia afuera me honran,
pero su corazón está muy distante, o sea, está muy lejos de una conversión genuina. Como se aferran a una profesión de fe falsa, se engañan pensando que van por el camino angosto que lleva a la vida, cuando en realidad van por el camino ancho que conduce a la destrucción. Vuelvo y le digo, muchas congregaciones hoy en día están pensando que van derechito al cielo, pero cuando en realidad están yendo al infierno. Porque en sus congregaciones no se le está predicando la palabra, el reino de Dios, el evangelio de Cristo Jesús, de arrepentimiento, de perdón de pecados, de transformación, de cambio de vida. Por eso, en lo último, vamos a entonar un cántico muy conocido: Señor, hazme un radical. Eso es lo que quiere el Señor en su vida y en la mía, que hagamos un cambio radical en nuestra vida. Pero ¿de dónde podemos empezar? ¿De dónde más bien el Señor dice a usted o a mí que nosotros debemos de tener ese punto de partida de adentro hacia afuera? No de afuera hacia adentro, que era lo que hacían creer los fariseos a todo el pueblo judío, que los atuendos y todo eso era lo máximo, cuando en realidad por dentro ellos no habían sido transformados ni habían sido renovados. Tal confesión se deriva de la pseudoevangelio, o sea, un evangelio falso que no cambia vidas, diluido, que se propaga tanto de púlpitos, la gracia barata, el ministerio basado en ideas de mercado, el emocionalismo, el exclusivismo, o sea, algo que sí o algo que no, o sea, algo parcial que en realidad no es cierto, y eso no es el evangelio de Cristo Jesús. Todo esto indiscriminadamente ha sido infiltrada completamente en la iglesia, y esto está llevando a unas consecuencias devastadoras del evangelio de Cristo Jesús. Todo esto que a veces nosotros pensamos y creemos que el mundo afuera desarrolla, que son estrategias que lo vemos muy bien, queremos traerla aquí al púlpito de nuestra congregación, cuando el Señor dice, no, yo eso no lo quiero. Yo quiero es que nosotros vengamos a las Escrituras, que se deben guiar por el Espíritu Santo para poder realizar la obra que yo les he encomendado a cada uno de ustedes. Dios quiere transformar nuestro corazón, Dios quiere renovar nuestra mente para que podamos pensar y actuar conforme a las Sagradas Escrituras. Conforme el Espíritu Santo nos va mostrando cuál es el camino, cuál es el proceso que nosotros debemos de guiar. Y eso es lo que nosotros a veces no tenemos en cuenta, sino que tomamos modelos de afuera, modelos del mundo, cuando en realidad el modelo está aquí, la palabra de Dios, no hay otro modelo. Y el Espíritu Santo es la guía para seguir ese camino, para llevar ese plan en acción. Pablo nos va a decir en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, para que busquemos cómo cada uno de nosotros debemos de examinarnos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 5. Segunda la carta a los Corintios, versículo 5, 13 y versículo 5, amén. Dice la palabra del Señor así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Mire las dos palabras que hacen énfasis: examínese y pruébese. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis ¿qué? Reprobados? Wow. Y esto era, acuérdense, lo que le pasaba a los corintios. O sea, el apóstol llama la atención sobre la incongruencia de los corintios, pensando que ellos tenían una fe mayor que el mismo apóstol. O sea, estaba colocando a Pablo como si fuera un falso. ¿Pero por qué? Porque Pablo les estaba exhortando en el Espíritu Santo de que ellos estaban mal, que aún hablaran en lenguas y todo lo que describe Primera de Corintios. Pero Pablo les dice, hey, examínense en usted porque usted está muy mal. Inclusive hacen cosas
pecados dentro de la congregación que ni aún afuera los inconversos hacen. Wow. Entonces, a veces, vuelvo y le digo, cuando la palabra se traza de una forma clara, precisa, como describe la Biblia, nos duele, yo sé. Pero es para cambiar, para renovar, para transformar. Y entonces a veces, como los corintios, buscamos algo en el predicador o una duda, ¿sí? Para seguir haciendo lo que nosotros queremos. Cuando vamos a ver el diálogo que tiene Cristo Jesús con Nicodemo, es muy interesante saber, y hoy el Señor nos va a hablar acerca de esto también. ¿Cómo está usted con Él? ¿Cómo estoy yo delante de Él? Dice que la palabra de Dios que Nicodemo fue a averiguar algo, y le expresa aquí en Juan 3, de que él sabía que las señales, o sea, que él era maestro, o sea, tenía un conocimiento pleno de que ese era el Mesías. Ellos como rabinos, como maestros, coloquemos ahora en un contexto actual, como teólogos, como conocedores de la palabra, estudiosos por muchos años, ellos sabían que él era el maestro, pero aún así, él tenía duda. Y muchos de los que nos están viendo, quizá aquellos que estamos aquí, tienen dudas de la palabra que Dios expresa por ciertos predicadores. Aún conociendo que las Escrituras nos dicen, examinemos a nosotros mismos, nosotros no nos examinamos. Aún le dice en la carta a los Corintios, pruébese a sí mismo, nosotros no nos probamos. Porque queremos seguir en ese mismo camino que nos está llevando a una separación, a una comunión perfecta con el Señor, a que el Espíritu Santo no pueda obrar en mi vida o en la suya. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo ahí que está impidiendo que Él obre. Este pasaje nos relata una conversación privada en la noche con Nicodemo. Era un fariseo prominente, tenía nombre griego como Andrés y Felipe, cuyo significado es conquistador de la gente. También era miembro del Sanedrín, conocedor de la ley. O sea, era una persona, un erudito en conocimiento de las Escrituras y de lo que él estaba viendo ahí. La historia de Nicodemo es un buen ejemplo de los creyentes superficiales cuyo corazón leyó el Señor como un libro abierto. Por eso le digo, en la omnisciencia de Dios, nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero hay alguien que no podemos engañar y es el Espíritu Santo de Dios que está morando en nosotros, si es que mora en usted, como lo dice Pablo, si es que mora en usted, si es que habita en usted. O sea, el apóstol Pablo deja como una incógnita, un interrogante, si es que el Espíritu Santo mora en usted, si es que vive en usted, si es que mora en mí, si es que vive en mí. En lugar de afirmar la profesión de fe de Nicodemo, Jesús se negó a aceptarlo. Con la sola base de esas señales de las cuales Nicodemo le había dicho, le había hablado, Jesús le señaló la naturaleza de la fe verdadera, fe salvadora capaz de transformar vidas. Y esto es lo que debemos de predicar en los púlpitos, algo que le lleve a usted a cambiar, a transformar, que usted reconozca que necesita de Cristo Jesús como su Señor y Salvador, que ya no quiere vivir una vida continua de pecado, que ya está cansado o cansada de vivir una vida en la cual no es apropiada o adecuada conforme al Señor ha dejado en su palabra. Eso es lo que nosotros debemos de transmitir, eso es lo que nosotros debemos de predicar a un mundo perdido, a un mundo que necesita de un Salvador. Y vamos a ver esto nos podría ayudar, este pasaje, de poder hablarle a una persona que no conoce de Cristo Jesús, o una persona que piensa que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, y preguntarle, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Usted cree que es salvo? Y puede empezar un diálogo como lo hizo Cristo Jesús. A veces nos preguntamos, ¿cómo le llego yo a una persona? ¿Cómo yo puedo evangelizar? Y la palabra de Dios nos muestra tantos ejemplos que tuvo Cristo Jesús, o tantos encuentros que tuvo Cristo Jesús, de cómo llegar a una persona sin necesidad de mandarla directamente al infierno. Nicodemo conoce el poder de las palabras y obra de Jesús, lo cual no quiere decir que espiritualmente estaba plenamente identificado con Dios. Muchos hoy dicen, yo creo en Dios, pero
sus vidas son totalmente diferentes. Muchas veces, y he visto muchas preguntas que han ido a hacer a la calle y dice, ¿usted cree en Dios? Sí, pero cuando ya le cambian o le formula la pregunta, ¿usted cree en Cristo? Eso ya ahí sí ya cambia la perspectiva o lo que le habían dicho. O sea, todos dicen creer un Dios, pero es en su Dios, en el mi Dios, que yo creo que lo mando cuando quiera, cuando le digo lo que yo quiera, cuando Él me contesta cuando yo quiera, pero no quieren el Dios de la palabra, porque nos lleva en un camino perfecto, en su santa voluntad, agradable y perfecta al Rey de Reyes y Soberano. Entonces ahí como que no hay esa comunión, porque yo quiero seguir haciendo mi vida. Yo no quiero ser transformado ni renovado por el Espíritu Santo, ni que Él me diga qué debo hacer o qué debo de cambiar. Ahí es donde hay un choque, y esto le pasaba igualmente a Nicodemo. Conocía las maravillas y las señales, porque usted sabe que siempre los fariseos, los escribas, los saduceos, los jebuseos y todos ellos siempre estaban ahí pendientes que iba a hacer Cristo Jesús. Y siempre Cristo Jesús les predicaba, iba a la raíz del problema, inclusive a ellos también llegaba con nombrar el Antiguo Testamento, que ellos ya conocían. O sea, Nicodemo no era ningún desconocedor de la ley, Nicodemo no era ningún desconocedor de que Cristo Jesús era el Hijo de Dios. Nicodemo, a diferencia de los otros, fue para buscar sinceramente la verdad. La enseñanza y las señales lo habían impresionado a él. Y le digo, cuando nosotros predicamos o compartimos una palabra de Dios, no una vivencia mía, el Espíritu Santo va a penetrar en la vida de cada persona, porque el Espíritu Santo sabe cuando alguien necesita una palabra de aliento, cuando alguien necesita una palabra de exhortación. El Espíritu Santo sabe. Cuando venimos aquí en oración, cuando venimos a buscar algo para alguien o para nosotros, ahí es donde viene la transformación, ahí es donde viene el cambio, ahí es donde viene, no que ya solamente yo creo por señal, sino que lo ratifico con la palabra de Dios de que así es, que es cierto, que es verdadero, que es fiel. Mire, en ese diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, entonces hay una respuesta de Dios, porque el Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, y mire, no puede ver el reino de Dios. O sea, que ni usted lo puede ver, ni usted lo puede, ni puede entrar. O sea, que no quiere decir que usted muere y va a ir cerquita y va a ver el cielo que es tan bonito y tan maravilloso, no. Usted no puede ni siquiera ni ver el reino de Dios, y mucho menos si no naciere del Espíritu Santo, no puede entrar, o sea, no puede pasar hacia allá. Qué triste, y Cristo lo dijo, de que muchos me dicen Señor, Señor, pero ellos no entran al reino de Dios. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ay, pero Señor, no echamos fuera demonios, no hicimos sanaciones. Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no hiciste mi voluntad sino la tuya. Y hoy muchos en el púlpito están haciendo la voluntad de ellos, y muchos de nosotros como creyentes estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad del Padre Celestial, y mucho menos dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo de Dios. De acuerdo a este diálogo, Jesús le da una respuesta. A Jesús no le interesaba hablar de sus señales, y muchos hoy en el púlpito les encanta hablar de señales, de sueños, de cosas que el Señor le reveló, cuando ya el canon se cerró en el libro de Apocalipsis. O sea, no hay más de Génesis hasta Apocalipsis, ya todo está revelado, ya está todo dado aquí. Solamente nos queda venir a las Sagradas Escrituras, escudriñarlas, estudiarlas, para que el Espíritu Santo nos hable, para que nos muestre a Cristo Jesús por medio de la palabra de Dios, para que seamos transformados, para que seamos renovados. Y hoy en los púlpitos eso es lo que se ve: hablar de señales, hablar de sueños, hablar qué me pasó, hablar de qué hice ayer, qué no hice, y entretienen a un grupo de personas que supuestamente piensan que son salvos, cuando en realidad no son así. Cuando usted predica este tipo de sermones,
Hay muchos que a veces nos ven en las redes sociales y no les gusta, porque están en una idolatría con un líder que está aquí, que piensa que es un apóstol, que piensa que es un querubín, que piensa que es cualquier título que se quieran colocar ellos, pero en realidad no son enviados de Dios, porque no están predicando la palabra que transforma, la palabra que sana, la palabra que lleva y conduce a la vida eterna. Muchos están habidos afuera de eso, de una palabra de esperanza, una palabra de salvación. Ya están cansados de escuchar de superación, están cansados de escuchar cuentos y quieren escuchar algo diferente. Y nosotros y en esta congregación nos han instruido en enseñar la verdad, y es lo que nosotros debemos de predicar, la verdad también. Si no ha visto, usted cuando alguien va a dar un testimonio, habla primeramente de todo su testimonio y nunca le da la gloria al Rey soberano de esta tierra. Nunca. Primero empieza con su rollo, con su cuento que le pasó, y hasta le aumenta más, le echan más crema a sus tacos. Pero en realidad no le dan la gloria y la honra a Dios. Por eso es que vuelven esa persona en un ídolo, y por eso corren tras ese ídolo, y cuando ese ídolo se cae, vemos una devastación grande. Coloquemos la mirada en Cristo Jesús. En vez de eso, fue Cristo directamente al grano, como se dice. En lugar de hablar de las señales, sí, Nicodemo, yo levanté a Lázaro, sí, Nicodemo, la mujer de flujo, ¿te acuerdas por ahí que ustedes estaban? En lugar de eso, ya sabía Cristo Jesús la intención que venía Nicodemo. Cristo Jesús sabe cuál es la intención suya y mía cuando usted lo busca en oración. Vuelvo y le digo, usted puede engañarse usted mismo, puede arrodillarse y puede soñar que sí quiere perdonar, que sí quiere cambiar, lo que sea. Pero en su interior ese corazón está diciendo totalmente todo lo contrario después de que termine de orar. Porque si usted le está pidiendo una dirección por un cambio de trabajo, pero inmediatamente termina la oración, usted llama a alguien más. Si usted tiene una calamidad doméstica y al otro día, los 2 días, busca a un asesor económico y va al banco, entonces su oración es falsa. Porque usted no está esperando la dirección de Dios, no está esperando la dirección del Espíritu Santo para que lo pueda guiar, para que espere su tiempo, y el Señor ahí sí va a enviarnos las personas adecuadas. Que cuando usted habla con ella, usted dice y se ríe, Dios mío, tú eres grande, porque esa persona la colocaste tú. Yo no la busqué, tú la colocaste en el momento adecuado y preciso, porque el Señor sabía las intenciones de su corazón, que usted iba a actuar conforme a lo que usted le estaba pidiendo a Él. Cristo Jesús va directamente al grano, la transformación del corazón de Nicodemo por el nuevo nacimiento. Esa debe ser la predicación en el púlpito, llegar al grano directamente. ¿Dónde está la raíz del problema suyo? ¿Dónde está la raíz de mi problema? Para arrancarlo de ahí, para quitarlo, para que muchos que nos están viendo, aquellos que estamos aquí, dejemos eso al Señor. Que el Espíritu Santo, que Dios pueda obrar en nuestras vidas para ser transformados y renovados, y aquellos que todavía no han dado ese paso puedan reconocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador para nacer de nuevo. Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La frase que está diciendo Cristo Jesús ahí, de cierto, es una afirmación, o sea, es un amén, amén, amén. Muchos de nosotros a todo lo que se dice por ahí decimos amén y no tenemos en cuenta que es una palabra que tiene un significado grande, porque usted está aseverando lo que la persona está diciendo que así es cierto, cuando en realidad no es así. Que no vaya a ser como un predicador, que había uno que estaba dormido y dijo: todos vosotros sois hijos del diablo, y se levantó y dijo amén y aleluya y gloria a Dios. ¿Sí? O sea, no a todo lo que un predicador desde el púlpito diga, usted no le tiene que decir amén, amén. Hay que tener prestos los oídos antes de hablar, porque usted está aseverando que es cierto para su vida eso que está diciendo, cuando en realidad en su palabra no lo describe así. Por eso le ratifica en Nicodemo: de verdad yo te digo, de que esto que yo te voy a decir a ti es realidad. Afirma solemnemente la veracidad
e importancia de lo que se va a decir después de las palabras. Ya cuando yo digo algo que viene de la palabra de Dios, si ustedes dicen amén, es porque lo están afirmando que así es cierto. Por eso Cristo Jesús le dice, Nicodemo, lo que yo te voy a decir ahora es palabra verdadera. Yo soy el Hijo de Dios, yo te lo estoy confirmando, te lo estoy afirmando, que si no es así, tú no puedes ver el reino de Dios. Ten mucho cuidado, hermanos, para que usted no, todo lo que digan por ahí diga, amén, así es, porque nos vamos a meter en problemas con el de arriba, porque usted se está creyendo algo que alguien está diciendo desde un púlpito. Y si usted lo cree, usted lo empieza a hacer, ¿sí o no? Y ahí es donde está el problema, porque el enemigo empieza a colocar cosas falsas en nosotros y nos vamos desviando ¿de dónde? De la verdad, ¿verdad? La cámara está para que y a veces me voy y como que me alejo. Ay, Dios santo. La regeneración o nuevo nacimiento es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida eterna a quienes están muertos en delitos y en pecados, y luego haciéndonos así hijos de quién, del soberano de esta tierra. Algunos hacen la pregunta, ¿qué es nacer de nuevo? Nicodemo también la hizo. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Él quería entender esto. Él quería que alguien le explicara. Es como cuando nosotros también nos podemos hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo una vaca negra come pasto verde que produce leche blanca y mantequilla amarilla? Hágale eso ahí. ¿Cómo? Es lo mismo. Entender uno la función del Espíritu Santo, la Trinidad, nos fundimos. O sea, imagina uno estar todo el día ahí, bueno, ¿y cómo es esta vaca? Una negra, imagine, come pasto verde. Debería producir que leche verde, ¿no? Y otra que da leche blanca. Y de ñapa, la mantequilla sale amarilla. O sea, un contraste totalmente diferente. O sea, si nosotros vamos a entender de esta forma las cosas espirituales que el Señor trae, nos vamos a fundir. Y no vamos a entender la obra del Espíritu Santo. Nicodemo podía ver lo físico, o sea, la vaca, o las obras que Dios hacía, lo material, lo que uno puede palpar, lo que uno puede tocar, pero Jesús estaba hablando era de lo espiritual. Siempre recalcado, primero es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y es lo que siempre Cristo Jesús ha querido, que nosotros seamos transformados, renovados de adentro hacia afuera, para que podamos responder de una forma adecuada. Luego de este diálogo, de esta conversación que tuvo Cristo Jesús con Nicodemo, que luego vuelve y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Entonces viene ahora la revelación, viene ahora el Espíritu Santo a entrar en su vida y en la mía, el juego de hablarnos hoy lo que el Señor quiere mostrarnos en este mensaje. El agua y el Espíritu suelen referirse simbólicamente en el Antiguo Testamento a la renovación y la limpieza espiritual. O sea, eso es lo que hace hoy el Espíritu Santo en su vida y en la mía. Cuando usted cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, Él entra a morar, posa en nosotros, nos convence de pecado, de justicia y juicio, y empieza una regeneración en nuestra vida. Empieza a limpiarnos poco a poco a medida que podamos dejarnos usar por Él. En uno de los pasajes más gloriosos de toda la Escritura, donde se describe la restauración de Israel al Señor por el nuevo pacto, Dios dijo por medio de Ezequiel algo, y vámonos para Ezequiel, que sea la palabra de Dios que se manifieste. Ezequiel, Antiguo Testamento, capítulo 36, versículos 24 al 27. Ezequiel, Jeremías, Isaías, Lamentación. Después de Lamentación sigue Ezequiel. Hay mucho Ezequiel que conocemos.
Si no lo logran conseguir rápido, acuerden la pantalla, gracias a Dios. Nuestro hermano Humberto, ya experto en la tecnología, lo ha colocado ahí. Nos está ayudando mucho nuestro joven de la congregación. Esperemos que todos nuestros jóvenes sigan uniéndose a participar en la obra del Señor. Eso es lo que queremos, que todos participemos. O sea, toda la obra es del Señor, no pertenece a una persona, somos todos. La palabra de Dios dice en Ezequiel 36, 24 al 27: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis. ¿Por qué? Esto era lo que conocía Nicodemo. O sea, él no era ajeno al Antiguo Testamento, porque aquí Cristo Jesús le está citando a Nicodemo Ezequiel 36, 24 en el versículo 5. Le está diciendo: yo soy el que soy. Nicodemo, tú sabes que yo soy el enviado de Dios. Tú eres un erudito, tú eres un conocedor de la ley, tú eres un estudioso. O sea, Nicodemo, tú no me puedes salir con eso. ¿Cómo así? ¿Cómo puede un hombre volver a entrar al vientre de su mamá otra vez? Y muchos de nosotros, eso nos diría hoy: si tú eres un estudioso de la palabra de las Escrituras, ¿cómo tú puedes salir a veces con ciertas cosas que no van de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo de su palabra? Por eso le digo, porque todos decimos amén, amén, aleluya, gloria a Dios, y no nos tomamos el tiempo necesario para venir a la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos dirija a la verdad, y buscar fuentes fidedignas de comentarios de predicadores que uno sabe que ellos dan testimonio de la verdad, y no busquen uno. Siempre en el seminario le dicen a uno: por poquito usted tiene que tener 6 fuentes, 6 comentarios de gente que usted sepa que anda en la verdad. Váyase a los comentarios, pero usted también mire los falsos profetas, qué es lo que dicen, y compare en realidad cuál es la verdad con las Sagradas Escrituras. A veces nos vamos, como dice por ahí, por la primera finta, con el primero que escuchamos predicar bonito, que de una palabra eso es, cuando en realidad no es así. No se dejen llevar por un primer comentario o por un primer predicador que está diciendo cosas bonitas, que es lo que quiere que la carne alimente su carne. Andamos es por el Espíritu, acuérdese. Aquí le cita a Nicodemo Ezequiel 36, 24, 27. El establecimiento del Estado moderno de Israel indica que esto ha comenzado para cumplirse físicamente el regreso. Esto es para Israel, no es para usted ni para mí. Esto que dice en Ezequiel ya se cumplió apenas 73 años, hermano. El Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, réstele 20, 21, son apenas 73 años que se cumplió la profecía de Ezequiel, que el Estado de Israel iba a estar ya ahí fijo, permanente, que iban a venir de todos los países a establecerse ahí en la ciudad de Jerusalén. Se está cumpliendo la palabra de Dios delante de nuestros ojos, hermanos, y todavía nosotros pensamos en otras cosas tan vanas, en lugar de estar mirando lo que nos dice la palabra, que muy pronto se tocarán las trompetas. Y estamos ready, estamos preparados verdaderamente para ese encuentro. Estamos ataviados, esta novia, porque la iglesia es la novia de quién, del Rey soberano de esta tierra. Verdaderamente nosotros estamos ataviados, ya estamos listos, preparados para cuando suene tambores, suene trompeta, que el novio ya viene por su novia. O estamos como las vírgenes insensatas todavía.
O somos como las vírgenes prudentes que tenemos ya el aceite preparado. No importa si el regreso de Él es hoy, si es mañana, en un año, en 10 o 20, eso no nos interesa. Lo que nos interesa hoy es, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Usted ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador? ¿Estamos viviendo una vida que agrade al Señor? También se comprometió el Señor a hacer una completa renovación espiritual, pero ya con su pueblo Israel es diferente. Cuando ya venga el Apocalipsis, cuando envíe los testigos, cuando venga a predicarle. Pero a nosotros ya se cumplió esa promesa, ¿a dónde? El día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo a morar en nosotros. Para Israel todavía eso no se ha cumplido, porque si ustedes muchos lo rechazan, son pocos los que han entregado su vida a Cristo Jesús. Esto es para Israel, por eso llega la raíz, Cristo Jesús, a Nicodemo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos inquieta porque hemos pecado contra Dios, luego Él empieza a regenerarnos. Ahí es cuando ocurre el nuevo nacimiento, nacemos de nuevo. El Espíritu Santo viene a vivir, a morar en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, para ayudarnos en nuestro diario vivir, en nuestro convivir. Él también nos da la seguridad porque no nos da espíritu de temor, sino de ¿qué? De fuego, de poder, de cobardía. Él no nos da eso, nos da es de poder, de fuego, de seguir adelante. Él también produce en nosotros ese gozo, esa convicción, produce fruto en nuestra vida también. Él nos enseña las Sagradas Escrituras, o sea, hay tantas cosas. Yo creo que desconocemos el poder y la grandeza de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que dijo Cristo Jesús, Él morará, vivirá, estará con vosotros todos los días, y ha sido sellado. Y sellado es cuando los reyes tenían un anillo y daban un edicto. Esa era la firmeza de que ese rey estaba dando ese edicto, y solamente el rey tenía que romper ese sello para abrogar esa ley. Es lo mismo cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hemos sido sellados, o sea, ese sello ya no se rompe. Pero ahí es donde está. ¿Usted verdaderamente ha nacido de nuevo? ¿Usted ha aceptado a Cristo Jesús verdaderamente en su corazón como su Señor y Salvador? Podemos alabar al Señor y exaltarlo y brincar y tirarse al piso, tener de memoria las alabanzas, citar pasajes bíblicos de memoria con una precisión, una certeza. Podemos orar con elocuencia y con una hermosura, como hacían los fariseos, que se paraban en la esquina para que los vieran recitar y hablar de las cosas de los judíos. Pero si no hemos llegado a los pies de Cristo, no hemos nacido de nuevo. Vuelvo y le digo, en muchas congregaciones vemos manifestaciones que supuestamente son la obra del Espíritu Santo, pero si usted analiza eso por medio de las palabras de Dios, si el Espíritu Santo usted le pide el discernimiento, el Espíritu que está ahí no es de Dios, sino del diablo. Porque son unas cosas que usted de tirarse al piso, ay Dios, es que hay unas cosas que uno se queda asombrado. Vi por ahí uno que con un martillo dándole en la cabeza a otra persona y se tira al piso, el otro se quita la chaqueta y se la tira y se tiran un poco. ¿Usted cree que eso es de Dios, hermano? Y vuelvo y le digo, y muchos dicen amén y aleluya, y ese es el mover del Espíritu Santo, y eso es lo que yo quiero en mi iglesia. Yo no quiero eso en esta congregación, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios, hermano. Hay que tener discernimiento del Espíritu Santo cuando el Señor nos invita o nos lleva a algo que verdaderamente es de Dios. Pablo lo manifestó en los Corintios. Si alguien verdaderamente viene el Señor a hablarle en lenguas, callen todos ustedes y tiene que haber un intérprete. O sea, todo es con orden. Pero ahora vemos que se tiran, se revuelcan y hacen como cuando hacen esos exorcismos. Eso no es de Dios. Dios lo que hizo siempre fue impartir la palabra y la gente solita se sanaba. Jesús iba a la sinagoga, enseñaba y la gente se sanaba por medio de ¿qué? De la palabra. Muchos quizás si escuchan hoy con esos oídos atentos, el Espíritu Santo puede orar en su vida o en la mía por medio de la palabra de Dios. No necesitamos de imponer mano, hacer tanto show para que el Señor obre
en su vida o en la mía. Dios es poderoso, Dios es grande, y lo que hoy vemos verdaderamente en muchos púlpitos, ¿sabe para qué sirve? Para que la gente de afuera del mundo se burle del Evangelio de Cristo Jesús. Porque como tienen mega iglesias, como todo eso se transmite por televisión y por las redes sociales, piensan que ese es el Evangelio de Cristo Jesús, cuando en realidad no es así. Yo creo en la sanidad, yo creo en los milagros todavía, pero no de esa forma que se pretende hacer creer que es así en muchas congregaciones. Las cosas que los apóstoles se hicieron en el libro de los Hechos fue algo particular del libro de los Hechos, que era el hablar en lenguas, que era el poner en manos y sanar, pero el mismo apóstol le dice en los Corintios que todo eso va a cesar y lo único que va a quedar es el amor. Pero eso fue para una época, para confirmar el apostolado de ellos, que ellos sí caminaron con Cristo Jesús, que ellos sí podían hacer lo que Cristo Jesús les enseñó en milagros y en hablar en lengua. Pero si usted ve en el libro de los Hechos, cuando viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, dice que es que hablaban en lenguas originales para que cada persona pudiera entender que el reino de Dios. Y hoy las lenguas que habla es un balbuceo, como niño, tata, bu, mamá, y todo es repetido, y en realidad no son lenguas que Dios ha colocado en la Sagrada Escritura, porque dice que la palabra, lo que uno transmite es para edificar, para amor, pero es transmitir algo para la iglesia. Tan errados estamos, y tanto que se predica en el púlpito también esas enseñanzas tan erradas. Por ello ellos se maravillaban, decían, oiga, pero ¿estos hablan en medos? ¿Estos hablan persa? ¿Estos hablan griego? O sea, en diferentes idiomas, estos pescadores que no son estudiosos, están hablando las maravillas, dice la palabra de Dios, las maravillas del reino de Dios están hablando en los diferentes idiomas. Y acuérdense que había muchos que iban a adorar allá en Jerusalén, de diferentes regiones, de diferentes países, y todos ellos escucharon a estos apóstoles en las lenguas de su idioma original hablar. O sea que si alguien de Estados Unidos fue a Jerusalén, porque era el único centro que se podía adorar, ese apóstol hablaba en inglés el reino de Dios para que él pudiera entender. Si alguien de España iba allá, algunos de los apóstoles que están ahí hablaban español, pero era el reino de Dios, hermanos. Ahorita vemos unas aberraciones en los púlpitos que quieren ya con una pinza arrancarle la lengua a la gente para que hablen lenguas. Cuando dice la Sagrada Escritura que si el Espíritu quiere, reparte el don de lenguas como Él quiere. No es a la brava ni a la fuerza. Eso, hermano, lo que hace, ¿sabe qué es? Alejar a la gente de llegar a los pies de Cristo Jesús. Porque si esa es la condición de que yo tengo que hablar en lenguas para ser salvo, pues entonces yo me voy, porque yo no puedo hablar en lenguas, yo no soy salvo y me voy. ¿Y qué pasa con esa persona que no es salva? Se va a ir otra vez a la iglesia tradicional, se va a ir a buscar superación personal. ¿Por qué? Porque no lo dejaron de entrar al reino de Dios. Y esto es lo que el Señor le está hablando a Nicodemo. Y nos habla a nosotros también, que tengamos mucho cuidado de que todo lo que se expresa en un púlpito en realidad no viene de parte del Señor. Jesús quiere darte un corazón nuevo y colocar su Santo Espíritu en nosotros. Por eso dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no dice la mitad, un poquito, 10%, 50%, todas son hechas nuevas. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. El nuevo nacimiento trae un cambio radical en nuestro pensamiento, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar. El Señor ilustra una gran enseñanza como un ejemplo conocido de la naturaleza. Y dice a Nicodemo, ok, ya te he explicado bien cómo deben de nacer. Ahora entonces espérate, yo ahorita saco manzanas y palitos y peras para explicarte entonces, porque no has podido entender, tú siendo un maestro, conocedor de la Sagrada Escritura, ¿cómo no puedes entender esto acerca de que tienes que nacer de nuevo? Entonces coloca a nuestro Señor Cristo Jesús un gran ejemplo de la naturaleza.
El viento sopla de donde quiere, ese es el versículo 8. Al viento no se le puede controlar, sopla de donde quiere, aunque su dirección general se puede conocer, no se puede determinar con precisión de dónde viene ni a dónde va, pero no obstante nosotros podemos ver los efectos del viento. Si usted ve a veces cuando van a apagar los fuegos, más que todo en California vemos, dice el viento está en el norte y se van confiados él para el sur, porque como el viento está para allá, vienen a apagar el fuego de un momento acá al norte, cuando de repente ese viento cambia de dirección. Y muchas veces ellos se han colocado ahí en medio de este fuego y han quedado muertos. Entonces, nosotros el viento no lo podemos ver, pero sí podemos ver la devastación que ese viento hace cuando viene a 100 millas por hora, cuando viene a 200 millas, cuando viene a 250 millas por hora. Nosotros nos escondemos, vamos a los refugios, pero después cuando pasa todo ese viento, todo ese ventarrón, por medio de un huracán o por una lluvia bien fuerte, vemos los estragos que hace el viento, son los efectos que hace el viento. Entonces, ahora viene Cristo Jesús y dice, eso mismo es lo que hace la obra del Espíritu Santo en su vida y en la mía. La obra del Espíritu Santo de regeneración soberana en el corazón del ser humano, que no se puede controlar, no se puede predecir. Sus efectos son visibles en la vida transformada de quienes han nacido de nuevo. O sea, así como nosotros no vemos el viento cómo va ni viene, pero sí vemos los efectos físicos por medio de los noticieros, o si usted vive donde pasó un ciclón, un huracán, vemos todos los destrozos, todo lo que hizo. Cristo Jesús le dice, ok Nicodemo, ahorita, así como te estoy enseñando con el viento, así es la obra del Espíritu Santo. Cuando viene a posar, cuando viene a morar en ti, tú no sabes ni en qué hora ni en qué momento, pero en ti se ve un reflejo de que tú has cambiado, que has nacido de nuevo. Eso lo ve cualquier persona en tu vida o en la mía, Nicodemo, de que hemos nacido ya del Espíritu Santo. Porque si las cosas viejas pasaron, todo quedó atrás y todas son nuevas, entonces yo no puedo seguir en el mismo pecado continuamente. Podemos pecar, sí, que es muy diferente, pero si tu vida o la mía es un pecado continuo de estar viendo pornografía, de fumar, de meter drogas, de alcohol, de ser infiel, es para usted pensarlo si verdaderamente usted ha nacido de nuevo. Yo le digo a ¿usted cree que esto se predica en los púlpitos ahora? Son contadas las congregaciones que se predica la verdad. Esto es lo que dice el Señor en su palabra. Yo voy al grano, yo voy a la profundidad del problema, yo voy a la raíz del problema, porque yo quiero sacarte de ahí. Yo no quiero decirte, tú tienes cáncer y te voy a dar un Tylenol cada 8 horas. ¿Usted cree que sería correcto? No. Por eso cuando trazamos la palabra de la forma correcta, como el Señor desea, es una espada de doble filo, que donde usted la envíe va a cortar, y hasta lo va a cortar a uno, porque tiene filo por los dos lados. Entonces, esa palabra a veces no nos gusta, pero deberíamos de meditarla, de pedir al Espíritu Santo de Dios. Padre, estoy pasando por esas circunstancias, estoy viviendo esto. Si es volver y decirle, Señor, perdóname, no sé si he nacido de nuevo, quiero tener un encuentro contigo hoy. No quiero seguir más así viviendo esta vida. Hay algo entonces hoy al exponer esta palabra que verdaderamente yo estoy viviendo una vida conforme a mi voluntad y no conforme a la voluntad del Espíritu Santo, que quiere controlar su vida, que quiere controlar mi vida. Ahora viene entonces la acusación, a pesar de las declaraciones adicionales de Jesús en el versículo 5 y 8, Nicodemo no podía aceptar lo que estaba oyendo. No podía dejar ir su sistema religioso legalista y darse cuenta de que la salvación es una obra soberana y por gracia del Espíritu Santo de Dios. A Jesús le pareció inexcusable que este erudito prominente no conociera el fundamento bíblico de las Escrituras sobre el nuevo pacto concerniente a la única forma de obtener la salvación. Y Cristo Jesús entró a la sinagoga
Lo describe Lucas 4:18. Se levanta a leer las Escrituras y abre las Sagradas Escrituras y da Isaías 61, 1 al 3. Y dice el Señor: el Espíritu de Dios o de Jehová el Señor está sobre mí. O sea, ellos conocían cada palabra, cada predicación de este maestro, de que era el enviado de Dios. Y aún hay muchos hoy en día que se les predica la palabra de verdad y la refutan, no la creen, no consideran que así es. Y es la importancia de que nosotros las bases fundamentales se las dejemos a nuestros hijos, es la mejor herencia. Y vámonos a leer 2 Timoteo 3:15, que nos dice la carta pastoral a Timoteo de parte de Pablo. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Por eso es que le refuta el Cristo Jesús, vuelve y le asevera, porque él sabía. Y vamos a ver que Timoteo fue instruido también, desde muy pequeñito. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién instruyó al joven Timoteo? Su madre Eunice y la abuela Eloída, quienes enseñaron con fidelidad las verdades de las Sagradas Escrituras. ¿De dónde? Del Antiguo Testamento. Por eso cuando él escucha a Cristo Jesús ya tiene ese conocimiento y inmediatamente acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por eso la importancia de que a nuestros hijos le enseñemos el ABC que le dicen de las Sagradas Escrituras, de colocar ese fundamento en ellos para que el día que ellos tengan conciencia puedan aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Acuerde, hay que tener conciencia de eso. Muchos de nosotros venimos de la iglesia tradicional, que ha sido de generación en generación, que nos enseñaron cosas que ni siquiera nosotros tuvimos en cuenta, que ni siquiera nos dieron el tiempo de racionar si es verdad o mentira es un bautismo, si es verdad o no adorar ídolos. Pero ahora nosotros conocemos la verdad y es lo que nosotros debemos de predicar, la verdad. Vuelvo y le digo, es de hacer ese fundamento en nuestros hijos para que ellos algún día, como el joven Timoteo, cuando escuche la verdad, cuando escuche la palabra, puedan aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador y puedan seguir encaminados en la obra que el Señor ha encomendado. Tristemente, Nicodemo es un ejemplo claro del efecto adormecedor que tiene la religión legalista y externa en la percepción espiritual de una persona hasta el punto de oscurecer la revelación de Dios. Y mucho es lo que hoy está haciendo Satanás, está cegando el entendimiento para que no conozcan la verdad, colocando fábulas, colocando doctrinas de demonios en las cuales no nos lleva a la salvación. Nosotros conocemos la verdad, prediquemos la verdad. Los plurales sabemos, hemos y nuestro abarca a los discípulos de Jesús, al Juan el Bautista, quienes entendieron y testificaron la verdad de la salvación. El uso del pronombre plural no recibís es porque era la incredulidad lo que perpetuaba su ignorancia espiritual. Y muchos de nosotros podemos predicar y predicar y predicar el testimonio de Cristo Jesús, pero muchos no quieren recibir porque están cegados. Entendamos eso, que la obra no la hacemos nosotros cuando estamos inquietos, cuando vemos que nuestro hermano, nuestro primo, nuestro amigo, nuestro sobrino, nuestro esposo, nuestra esposa no llegan todavía a los pies de Cristo Jesús. Usted solamente predíquele la verdad, pero predíquele la verdad de aquí, de las Sagradas Escrituras. No le predique algo que usted escuchó por ahí, un testimonio, algún pastor o algún hermano, no. Predíquele la verdad del Evangelio de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo el que va a hacer la obra redentora. El Espíritu Santo el que lo va a convencer de que está mal. Pero ¿dónde usted lo tiene que llevar, como hizo Cristo Jesús a Nicodemo? A las Sagradas Escrituras. Si usted ve, le citó siempre el Antiguo Testamento a Nicodemo, de que él como maestro, que él como un erudito, él sabía que él sí era el enviado de Dios. Vuelvo y le digo, si nosotros nos ponemos a hablar de nuestra cosecha,
la palabra no va a surgir efecto. Por eso quizás nosotros estamos fallando en la evangelización. No sabemos cómo llegar a una persona a la raíz del problema. Cristo Jesús con Nicodemo dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? Yo voy a ir a tu corazón. Ahí es donde está tu problema, en tu corazón. No en el conocimiento, no en la sabiduría, no en los atuendos, no en celebrar todas las ceremonias que ustedes los judíos hacen. No, a mí no me interesa eso. Lo que me interesa es la raíz tuya y el problema que está en tu corazón. La necesidad de creer en Cristo. Jesús se refirió nuevamente, cita a Números, el Antiguo Testamento, y vamos a leer ahí, y espero que no se me vayan a aburrir, no creo, pero es pertinente, es necesario a veces tocar las Sagradas Escrituras, de mover, qué lindo mover estas hojas de aquí para allá, de saber que el Señor nos habla y nos sigue hablando y nos seguirá hablando por medio de su palabra. Aquí es donde encontramos la riqueza para su vida, para la mía. Aquí es donde encontramos la fuente de vida eterna. Aquí es donde encontramos el mejor camino que nos conduce para hacer las cosas adecuadas para nuestras vidas. Vamos a Números. Vuelve y le cita a Nicodemo Números. Números capítulo 21. Versículo 4 y 9 nomás. Números 21, capítulo 21, versículo 4 y 9. La palabra de Dios. ¿Sabe que la serpiente de bronce era una figura de Cristo, no? Un simbolismo de Cristo Jesús. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordida y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Muchos hoy, como en el tiempo del pueblo de Israel, se está predicando el pan de vida, la palabra, o sea, Cristo Jesús, el Verbo encarnado, pero muchos en la actualidad siguen rechazando, como el pueblo de Israel, la palabra fiel y verdadera de Dios. Muchos hoy, y perdone que insista, muchos quieren escuchar en cuentos y en fábulas lo que esta carne quiere escuchar, de motivarme, y de que hoy vengo aquí y hay un escenario espectacular y hay luces y hay humo por todos lados, como si estuviéramos en el mundo. Viene el predicador y hace una serie y hay un libro muy interesante, se llama Juego Extraño, de John MacArthur, en el cual hacemos rituales en el escenario o en el púlpito y pensamos que eso proviene de Dios, porque no queremos escuchar la palabra del Señor. Por eso el pueblo le dijo: ya estoy harto, estoy cansado de ese pan liviano. Entonces estaban cansados de Dios. Y hoy muchos están cansados de escuchar la palabra fiel y verdadera de Dios. Se quieren ir por otro lado totalmente diferente. La serpiente esa mordida de la serpiente es el pecado que cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros, que nos inquieta, que no nos deja dormir, que día con día nos sentimos que como que cada día vamos para atrás en vez de avanzar. Pero hoy el Señor ha levantado, ha exaltado a alguien, y se llama Cristo Jesús, que fue a la cruz del madero a morir por usted y por mí, que Él llevó, cargó nuestros pecados, que con esa sangre preciosa fue derramada sobre cada uno de nosotros, para limpiarnos ¿de qué? De todos nuestros pecados. Eso es lo que hace el Señor con Cristo Jesús, lo exalta. Para muchos del tiempo de Cristo Jesús era una aberración, era una humillación el estar crucificado.
pero no sabía que el Señor estaba enviando un Salvador para la humanidad. Lo estaba exaltando, lo estaba levantando. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es dado sobre todo nombre. Y tenemos una canción, se llama Cristo Jesús. Él es la fuente de nuestra sanidad, Él es la fuente de vida eterna, Él es el único que nos puede rescatar, Él es el único que nos puede librar del pecado, Él es el único que nos puede quitar lo que tenemos hoy en nuestro corazón. La ira de Dios fue emitida, fue cargada, fue llevada, como usted quiera llamarle, sobre Cristo Jesús. Lo que usted y yo merecíamos fue llevado sobre Cristo Jesús. ¿Han nacido de nuevo? Yo he nacido de nuevo. ¿Estoy viviendo una vida agradable al Señor? Vemos al final en Juan capítulo 19, versículo 38, cuando aparece en escena ya Arimatea reclamando el cuerpo de Cristo Jesús, pero también vemos al acompañante que se llama Nicodemo, llevando mirra, llevando aloe. Quiere decir que cuando fue al encuentro con Cristo Jesús todavía no estaba dudando, quizás muchos hoy están dudando de la obra redentora del Espíritu Santo en su vida o en la mía, pero vemos ya a un Nicodemo que ya cree en Cristo Jesús. Vemos a un Nicodemo que ya no le da miedo ir a reclamar el cuerpo de Cristo Jesús. Vemos a un Nicodemo que ya sabe para qué es el aloe y para qué sirve la mirra. Y vemos a Arimatea también, que era del Sanedrín, no dándole temor y haciéndolo públicamente, reclamando el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Mostramos nosotros públicamente que hemos nacido de nuevo? ¿Damos testimonio nosotros a la humanidad de que hemos nacido de nuevo? ¿Seguimos haciendo las cosas antiguas, pero nada de nuevas? Vuelvo y le digo, examinémonos, reflejemos ese testimonio en nuestras vidas, pero dejemos que el Espíritu Santo haga la obra. Para terminar, el nuevo nacimiento es un cambio radical y necesario. Cada árbol se conoce por su fruto, dice Jesús en Lucas 6:44, y al que ha nacido de nuevo se le nota en la conducta. Siendo nacido del Espíritu Santo, ahora vive una vida santa con un propósito exclusivo para la gloria y la honra de Dios. Una vida piadosa, brinda testimonio convincente del poder salvador de Dios. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Oremos. Padre, gracias Dios por esta enseñanza, por esta conversación con Nicodemo, Señor. Si alguno de los que están aquí presentes o nos están viendo, en la lectura vimos que Cristo Jesús no desecha a nadie. Si usted lo va a buscar ahora, si lo va a buscar por la noche como hizo Nicodemo en la madrugada, Él no lo va a rechazar. Si su corazón está contrito y humillado, Él no lo va a rechazar. Si verdaderamente usted viene a los pies de Cristo Jesús, arrepentido de sus pecados, y los expone delante de Él, Él no lo va a rechazar. Gracias Dios Padre eterno por las sagradas escrituras, Señor, que día con día nos confronta cómo estamos viviendo una vida cristiana delante de tu presencia. El tiempo es corto, no sabemos el día ni la hora del regreso de tu Hijo amado Cristo Jesús, pero debemos de estar preparándonos ya para ese evento, porque las señales ya están dadas y no sabemos en qué momento viene tu Hijo a recoger la iglesia, y que los que estemos aquí, como los que nos están viendo, nos vamos en ese primer viaje. Gracias por todo, en el nombre glorioso de tu amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a cantar nuestro último himno, como lo dije en la predicación. Señor, hazme un radical, pero no lo cantemos, sino que atesorémoslo en nuestro corazón y colocámoslo en obra y en práctica en nuestro diario vivir. Un
Bueno, la guitarra eléctrica tenemos ya. Vamos a orar. Padre, gracias por este cántico, Señor. Que no echemos en saco roto este himno. Señor, haznos un radical. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Si hay alguien que hoy tiene algo en su corazón y aquellos que nos está viendo, permítale que el Espíritu Santo pueda orar en su vida. Derrame su corazón delante del Señor, no delante de un ministro, no delante de otra persona, su esposo, no. Derrame su corazón en la presencia íntima con el Señor. Eso es lo que desea, que en esa comunión suya o mía estemos a los pies de Él, para que el Espíritu Santo empiece a obrar en nosotros, empiece a ver nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, todos aquellos que el Señor ha colocado en nuestro camino puedan ver un cambio y puedan acercarse a esa luz por medio del testimonio de nosotros. Gracias, Dios mío, porque eres bueno, grande y poderoso, maravilloso. Como dice Santiago, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. ¿De qué sirve decir que estuvimos en un servicio y que la predicación estuvo excelente si salimos de aquí nos vamos a olvidar del mensaje central que el Señor trae para nuestras vidas y no lo colocamos en obra y en práctica? Gracias, Padre eterno celestial, por mis hermanos aquí presentes y aquellos que nos están viendo a través de la red social y aquellos que algún día han tomado la decisión de dar su vida a Cristo Jesús, o aquellos que los están dudando, que no lo piensen tanto, que se entreguen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, porque el tiempo está muy cercano del regreso del Hijo amado. Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo sea siempre con cada uno de nosotros, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. No se olviden, cafecito ahí. Dios le bendiga.